Así que hoy día vamos a hacer un ejercicio. Esto yo creo que se lo va a subir porque es un ejercicio que no hemos hecho antes. Le vamos a hacer unos pequeños cambios. Nomás voy a compartir pantalla. A ver si alguien más está tratando de entrar. No. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, sí. Se ve el ejercicio, ¿no? Sí. Ya. Súper, gracias por ello. Bueno, hoy día dijimos que íbamos a hacer un ejercicio de Laplace, así que este está bastante interesante. Así que vamos a aprovechar de hacer este ejercicio. Lo único que le vamos a cambiar acá. Profe, está pegado por si acaso. Profe, se le escucha muy cortado. ¿Estoy pegado? ¿Y ahora? Así que voy a dejar de compartir. A ver. ¿Y ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Ya. Chiquillos, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Mucho mejor. Me avisan si es que se vuelve a cortar. Estoy grabando, ¿no? ¿Estoy grabando? Sí. Ya, chiquillos. Vamos a aprovechar de hacer este ejercicio que está ahí en la pizarra. O sea, que está ahí que está acá. Pero le vamos a hacer un cambio. Vamos a eliminar esto para hacerlo un poco más simple, para que alcancemos a hacerlo bien. Porque eso, bueno, ahí podemos ver cómo se puede hacer esto, pero le vamos a decir un tiempo prolongado. Vamos a hacer esto, que ha permanecido tiempo prolongado. Ya. Vamos a eliminarle eso. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminarles. Este es un ejercicio de un trabajo de prueba que tuvimos hace como el año pasado, en el CIO. Así que este es un tipo de prueba, para que ustedes ya lo vayan pensando. Lo vamos a cambiar un poquitito, le vamos a hacer un cambio, vamos a dejar que la fuente de C estaba conectada antes de t igual 0 por un tiempo prolongado, y en t igual 0 vamos a pasar de la posición 1 a la posición 2 del switch. Ya, chiquillos, ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Así que denme un minutito para compartir el... un poco. Profe, ¿qué hizo? Todavía no, todavía no. Quiero compartir pantalla. Dame un minuto. Ah, por razón. Pero un poco, no me va a aparecer nunca. Ya, por mientras, denme un segundo que está terminando de conectar acá algo con el Zoom.
Nice. Ya. Ustedes ven ¿qué están viendo ustedes? Algo que dice duplicar pantalla. Duplicar pantalla, Zoom, Pauli, PC. Ahí está, ese había quedado pegado. Ya. Ahí estamos. Ahí tenemos la pantalla. Ya, chiquillos. Entonces, partamos con. Voy a buscar acá el circuito. Perdonen, hoy día sí queda un poco más feo. Bueno, nunca queda muy lindo, sí, tampoco. Ya, vamos a anotar aquí los valores para que ustedes los anoten también. Este es de 56 ohms, la fuente es de 200 volts. Este es de 24 ohms. Este es de 4 Henry. Y este es de 0.2 farads. Ya. Entonces aquí hasta más o menos BC. Entonces nos piden encontrar BC para todo tiempo posterior a 0. Esa va a ser nuestra gráfica. ¿Ya? Así que la idea acá sería ver qué es lo que pasa. Igual, la idea sería como ver qué pasa antes de 0. Qué está pasando con el, bueno, que está cargado, así que vamos a ver cómo parte este sistema. Ya, nunca habíamos hecho, me parece que nunca habíamos hecho uno con alterna, ¿cierto? No. Bien, así que vamos a aprovechar de hacer uno hoy día. 200 coseno de 100. Ese es nuestro circuito que tenemos hoy día. Así que vamos a partir acá con el tema de Laplace. ¿Quién se acuerda qué es lo primero que tenemos que hacer en un... ¿Qué es lo primero Condición inicial. Condiciones iniciales, súper bien. Así que vamos a partir analizando las condiciones iniciales de este sistema. Aquí la idea es que lo vayamos haciendo entre todos chiquillos, no que sean como espectadores, sino que ustedes... ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ese era un 20, el de la fuente de voltaje. Ese era un 20. 200 volts. Sí, Ah, 200 volts. 200 volts, sí. Ahora cástelo. Entonces, paso 1, vamos a colocar acá, paso 1. Paso 1. Condiciones iniciales. Ya. Me dice que en T0 vamos a partir. Entonces, como a alguno le gusta acá, vamos a partir analizando qué pasa para el tiempo T igual 0 menos. Para tiempo igual 0 menos, el circuito que nosotros vamos a tener va a ser el siguiente. Más o menos la resistencia. Y acá tenemos una resistencia, una bobina y un condensador. Bueno, la gracia de este ejercicio, que es más largo tipo de prueba, es que ustedes tendrían que haber llegado, lo vamos a hacer ahora, qué pasaba en la corriente. De hecho, eso lo podemos analizar. Pero sentí que nos íbamos a demorar mucho si lo hacemos así. Si nosotros tuviéramos que analizar, para este caso, que lo vamos a hacer, que va a pasar un tiempo prolongado, en el otro caso, de cómo está el ejercicio originalmente, me dicen que se conecta. Por lo tanto, ¿qué vamos a pasar? Vamos a ver el proceso de carga. Ahí las condiciones iniciales hubieran sido 0 porque la fuente estaba apagada, estaba todo apagado, entonces las fuentes iniciales hubieran sido 0. Así que se encendía la fuente en 0 y había que ver qué pasaba hasta los 2.25 segundos. Acá, ¿cómo hubiéramos hecho eso? Acá hubiéramos tenido que hacer unas mallas y haber visto qué pasa, porque las condiciones iniciales hubieran sido 0. Y analizar después de 2.25 segundos qué es lo que
nosotros hacemos cuando hicimos el primer circuito. ¿Se acuerdan que hicimos en la primera clase que decíamos que cuando se alcanzaban justo los 3 amperes, acá en este tiempo nos están diciendo los 2.25, así que hubiéramos tenido que calcular la corriente en la bobina y el voltaje en el condensador, en la plus, haberlo pasado al tiempo, y después haber evaluado en 2.25 segundos y hubiéramos tenido nuestras condiciones iniciales. En este caso, para hacerlo un poco... están tratando de entrar. En este caso, para hacerlo un poco más sencillo y que no nos demoremos tanto, lo vamos a hacer directo, que ha pasado un tiempo prolongado. Entonces, ¿me entienden cómo hubiera sido si hubiéramos hecho el cambio después de eso, no? Lo que les estaba explicando recién, ¿se entiende? ¿Sí, no? ¿Cómo Sí, usted se profe, refiere, yo, usted se Ahí, refiere, da uno. profe, por ejemplo, ¿Sí? si se hubiera energizado el circuito en T igual 0, recién se hubiera empezado a iniciar en T igual 0 o que hubiera estado permanecido un buen rato? Claro, ahora lo que vamos a hacer lo que que ha permanecido harto rato, pero el ejercicio inicialmente se energizaba en 0 y a los 2.25 segundos hacía el cambio. Entonces ahí hay que calcular las condiciones iniciales de manera más larga. Entonces por eso igual era un ejercicio, que este no era un ejercicio de prueba, este era un trabajo. Entonces tenían como más tiempo, entonces igual se podían demorar todo el tiempo que quisieran. En una prueba no tendrían tanto tiempo, tendría que acomodar. Entonces lo dejo como de esta manera. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos que analizar en este caso las condiciones iniciales de nuestro circuito. Para eso se mantiene la fuente y tenemos la resistencia, y acá el inductor, como dice que ha permanecido harto tiempo, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Ah, me comí una resistencia. Ya. Hasta ahí, chiquillos. ¿Alguna consulta, algo acá? ¿no? ¿Y se supone que estaba descargado o que está energizado hace tiempo? Ahora, las condiciones que nosotros estamos diciendo fue el circuito. Nuestro circuito está energizado con la fuente de continua durante mucho tiempo. Entonces, Entonces, por eso un cable y un un circuito abierto. cable O sea, y un circuito abierto, ¿cierto? ya. Entonces, en este caso tenemos más o menos el BC y acá tenemos la corriente IR. Ahora, tenemos que encontrar estos valores. Por lo tanto, acá sabemos de que la corriente IL va a ser la corriente total del circuito porque como se comporta como un circuito abierto, en este caso el condensador no le va a llegar nada de corriente. Igual eso es una aproximación porque sabemos de que igual siempre circula una corriente muy, muy chiquitita por ahí, hasta que esté totalmente cargado, como en el infinito, si se puede decir así. Pero ya sabemos que la corriente que va a circular por IL va a ser la corriente total y que el voltaje en el condensador ahí, ¿cuál va a ser, chiquillos? El voltaje de la fuente. ¿Seguro? No puedo pasar el voltaje que haya en las dos resistencias. ¿En las dos resistencias? Sí, po, ¿Seguro? En la de 24. en las de las dos. Ah, no, claro, sí, porque se separa así, en la de 24. Ah, eso. Muy bien. Ahí sí. Entonces vamos con la que va a ser en la fuente, o sea, con la resistencia 24, porque ahí tengo la división. Entonces ahí esa va a ser el voltaje en la resistencia 24 va a ser igual al voltaje en el condensador. Así que, vamos, aquí voy a necesitar yo calculadora porque no, se me quedó mi calculadora, no la ando trayendo. Así que voy a necesitar su ayuda para que vayamos haciendo los cálculos. Profe, ¿qué cosa es eso? Uno partido en B. Da uno, chiquillos, da uno. Eso rojo que puso ahí, uno partido en B. ¿Dónde puso una parte en B? No sé, eso rojo que está Ah, es una abajo de la flecha. resistencia Una 24. flecha. Ah, ya. En una flecha dice IL de la corriente. Ya. Vamos a partir encontrando lo primero,
que tenemos que encontrar va a ser la corriente. Por lo tanto, tenemos que la corriente IL va a ser los 200 volts de la fuente dividido en el total de la resistencia. ¿Cierto? Sí. Vamos a tener que IL aquí va a ser igual a los 200 volts dividido en 56 más 24, 80. 80. ¿Cuánto nos queda eso, chiquillo? 2.5. 2.56. 2.5 amperes. 2.5. 2.5 amperes. Igual a IL. Ya tenemos nuestro IL. Ahora, vamos con nuestro BC. Sabemos que BC va a ser la corriente IL por la resistencia 24. Entonces vamos a tener 24 ohm por 2.5 amperes. ¿Cuánto nos da eso, chiquillos? 60 voltios. 60 volts. Ya. Con eso ya podemos rearmar nuestro circuito. Entonces vamos ahora a rearmar nuestro circuito acá. Lo voy a rearmar completo, ¿ah? Para que antes del, justo vamos a hacer como el instante T0 menos acá, justo antes del cambio. Vamos a tener acá más, menos la fuente, la resistencia. Vamos a colocar así esto. Y vamos a separar acá. Acá vamos a tener, lo vamos a anotar al final. 24. Pasémoslo al tiro a la plaza esto. ¿Cuánto me queda la bobina, chiquillos? Como 4 S. 4S, súper bien. Ah, pero aquí yo me condoré. Profe, pero aquí no cambia dónde es, como le dijera, la fuente con corriente alterna. No, no, pues sí, lo vamos a hacer en la plaza. Ok. Así que no, no cambia. Ya. Pero me había comido la fuente. Acá de... Ya, chiquillos. Entonces este es 4S. ¿Quién se acuerda? En la dirección de la corriente. ¿Positivo o negativo? ¿Por dónde entra por dónde entra a la fuente de una bobina? De una bobina propia. Entra por negativo. Entra por negativo, ya, bien. ¿Cuánto vale la fuente de una bobina propia? La corriente por el valor de la bobina. La corriente por el valor de la bobina en Enros. ¿Cuánto nos queda en este caso? 2.5 por 4. Entonces vamos a tener acá 10. 10. ¿10 partido en S o 10? Solo 10. Solo 10. Ya. Bien. Bien, chiquillos. Vamos por el otro lado con el condensador y con su fuente de voltaje. Ya. ¿Cómo va a quedar el condensador acá? ¿Cuánto va a leer el condensador en la plaza? No partió en SC. ¿Ya? 5 sobre S, si no me equivoco. Ya, súper bien. 5 sobre ese. 5 sobre S nos va a quedar, porque nos va a quedar 1 partido en 0,2 por S, ¿cierto? Ya, y acá, la fuente de la condición inicial. ¿Positivo negativo o negativo positivo? ¿Esa es positivo o negativo? Positivo negativo. Muy bien. Positivo negativo. ¿Cuánto va a valer esta? 60 partido en ese. 60 partido en S. ¿Por qué 60? Porque era el voltaje que quedó en el T0 menos. Súper bien. 60 partido en S. Ya. Ahora. Ya. Ahora, chiquillos, nos queda por último nuestra fuente.
¿Quién se acuerda de cómo es la forma del coseno? ¿Quién está con música? Es omega, Omega. o sea, no, es S partido en S cuadrado más omega cuadrado. ¿Ya? La del coseno. Ya. Esa es la forma. A ver, alguien que me ayude. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta? Yo no alcancé a notar el valor de esa fuente, así que no. 200 coseno de 100 t. 200S entonces. ¿De ¿Ya? 100T? ¿Coseno de 100T dijo? ¿Cuánto? 100 t. No, 100T. Sí, Coseno de 100T. sí. S cuadrado más 10K sería. S cuadrado más. ¿Más cuánto? 10K. 10K. Es súper bien, más 10.000. Vamos a poner 10K acá para que nos alcance bien el espacio. Así que ahí ya tenemos nuestro circuito. Ya sabemos que de la fuente de alterna a la izquierda lo vamos a ignorar, ¿cierto? Porque ya se abrió el circuito, entonces eso no está cerrando nada. Por lo tanto, la fuente de continuo acá no me va a estar afectando. Entonces, ¿qué tengo que Profe, preocuparme? Por ejemplo, lo vamos a marcar acá como todo esto, lo vamos a ignorar ahora, de ahora en adelante. ¿Cierto, chiquillos? Sí, profe, Ya. porque está fuera el Afuera del circuito, súper. Así que ahora, ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué nos pide encontrar? El voltaje en el condensador para todo tiempo posterior a cero. Así que tenemos que encontrar el voltaje en el condensador. ¿Cómo lo podemos hacer? Nodos, malla. En este caso, vamos a acomodarnos y lo vamos a hacer con malla. profe, ¿Sí? una cosa, es 200S sobre S cuadrado más 10, Más 10.000. más 10.000. Sí, 10K. Es que no alcanzaba ahí los 10.000, así que 10K no. No, no es que no lo había alcanzado a notar. Y acá también lo vamos a hacer en esta dirección. En esta dirección lo vamos a hacer para que nos quede bien el voltaje acá del condensador. Y 2. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro... ¿Me corro más por el lado? No, sí, sí. Vamos a correr. De hecho, lo voy a achicar un poco acá. Ahí sí. Ahí lo veo bien. Ahora, chiquillos, vamos a ir resolviendo las ecuaciones entre todos. ¿Me van siguiendo el paso a paso? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Condiciones iniciales, Condiciones iniciales. Lo segundo, transformación, transformación del circuito. Y ahora lo tercero es la resolución del circuito transformado. Así que aquí, bueno, se nos va a complicar un poco por la fuente, pero no debería ser tan difícil. Vamos a colocar ahora, en este caso, si se fijan, coloquémosle por mientras al voltaje de la fuente, coloquémosle BF, después lo reemplazamos, ya para no estar escribiéndolo todo el rato. Pero me siguen o no con eso, para que no se confundan. ¿Sí, profe? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Para no estar escribiendo 200 S partido en ese cuadrado más 10 todo el rato. Así que lo vamos a colocar BF. Vamos a colocarle aquí que BF, para la malla 1, BF va a ser igual a 24 más 4S. Todo esto por I1 menos I2, ¿cierto? Sí. Menos 10. Y ahí damos la vuelta.
chiquillo? Profe, pero ese menos 10, eh, eh, ¿Sí? o sea, es que por la corriente y 1 es menos 10, pero por la corriente y 2 es más 10. ¿Eso cómo es? Ah, ¿Cómo no, una porque va a ser con rima? la dirección de las corrientes nomás. En este caso, es menos 10 porque nosotros no estamos guiándolo por el lazo 1, por el lazo de la corriente 1. Ya. Entonces, ahí está entrando por menos 10, ¿cierto? En cambio, cuando estemos analizando con la corriente 2, va a entrar por más 10. Pero es por un tema de la dirección de las corrientes, ¿no? ¿Me siguen? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Vamos entonces ahora con el... Vamos entonces ahora con nuestro... con nuestra segunda malla. Vamos a colocarle que 0 va a ser igual a... Partamos desde la fuentecita acá. 60 partido en S. Más 10, porque estamos por ese lado. Más 10. Más, aquí tenemos lo mismo, 4S más 24 por I2 menos I1 más, a ver si voy a borrar un poquito más abajo, acá, más 5 partido en S por I2. Profe, en la resistencia le puso más o menos. Más, acá es un más. Vale. ¿Ese? Más, ahí sí. ¿Ya, chiquillos? Ya, ahora esta cuestión la estamos haciendo en vivo, así que vamos a tener que ir sacando los factores en vivo. Vamos. Partamos con la primera ecuación. Me va a quedar que ver Profe, lo último, disculpe, después de 5 partidos en ese, ¿quién es lo otro que escribió al lado? por I2. Ah, por y 2. Sí, por I2. Por I2. Ya. Ya. Entonces aquí vamos a tener que BF más 10 va a ser igual a 24 más 4S y 1 menos 24, 4S y 2. ¿Ya? Ahí vamos a tener la primera ecuación. Y ahora vamos a tener la segunda. Yo creo que va a ser más fácil reemplazar con la segunda. O sea, dejar la segunda en términos de 1 y 2 que la primera. Así que vamos con la segunda ecuación. Vamos reemplazando acá como nos queda. Vamos a dejar todo lo que no tenga, todo lo que esté solo para un lado y vamos a dejar todo lo que esté en términos de I2 a un lado. Entonces nos va a quedar como menos 10 menos 60S igual a 4S menos 24 por menos I1. Y aquí me va a quedar más 4S más 24 más 5 partido en S por I2.
Ya, chiquillos. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿I1 o I2? Y dos en este caso. I2 en este caso, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar todo en términos de I1 en la segunda ecuación para reemplazar arriba. ¿Cierto? Sí. Ya, ¿quién me ayuda a encontrar cuánto es 4S más 24 más 5 partido en S? Partamos con eso. ¿Cómo, profe? O sea, ¿cuál? ¿Qué- Aquí tenemos que empezar a ordenar un poco. Entonces, por ejemplo, partamos de izquierda a derecha. ¿Cuánto es menos 10 menos 60S? Eso me va a quedar como menos 10S, claro, menos 10S menos 60, ¿cierto? Vamos a sacar el menos para afuera. Esto me va a quedar 10S más 60. Todo esto partido en S, ¿cierto? Sí, Y aquí me va a quedar menos. Aquí les pedí ayuda. ¿Cuánto me queda? No, si no está tan difícil, porque es solo S. Entonces me queda partido en S, me va a quedar como 4S cuadrado. 4S cuadrado más 24S más 5. Todo esto, profe, ¿qué hizo con el S del 10? ¿cuál? El S del 10. No, que Lo borró solo me lo borró solo la pantalla. Ah, ya. Ya. Eso aquí, esto va a ser igual a negativo, así que podemos cambiar todos los negativos. Nos queda todos con negativos. 4S menos 24, ¿cierto? El 4S más 24, pues no menos 24. Profe, ¿Sí? hay alguien esperando en la sala para entrar. ¿Sí? A ver. Cierto. Roberto. Que me concentré aquí trabajando con esto, así que 24 y 1. Ya. Esto es mi 1. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a eh, vamos a eliminar todos los negativos y tenemos que pasar dividiendo por 4S más 24, ¿cierto? Sí. Entonces acá nos va a quedar, por este lado nos va a quedar 10S más 60 partido en 4S cuadrado más 24S más 4S cuadrado más 24S más 24S más 5 partido en 4S cuadrado más 24S. Todo esto por I2. Todo eso va a ser igual a I1, ¿cierto? Sí. Ya. Así que ahora ya nos complicamos suficiente la vida. Vamos a ir ahora A la ecuación 1. a la ecuación 1, ¿cierto? Ya. La ecuación 1 acá es BF es igual a 24, eso lo notamos. BF más 10 va a ser igual a 24 más 4S por I1 menos 24 más 4S por I2. Entonces ahora vamos a reemplazar 2
en 1. Y nos va a quedar acá que era, era BF más 10, ¿cierto? Sí, profe. Va a ser igual a, acá tenía 4S más 24 por I1. Como va a tener por I1, me va a quedar multiplicado por todo esto. 10 S más 60 partido en 4 S cuadrado más 24. Y acá me queda más 4 S cuadrado más 24S más 5, 4 4S cuadrado más 24S, ¿cierto? Y ahora eso tengo que sumarle, era negativo, menos 4S menos 24 y 2. Ah, más 24. ¿Cierto, chiquillo? Este es Sí. 24S, ¿cierto? Sí. Ya. Aquí se nos simplifica un poco. Se nos van a simplificar los denominadores. Vamos a checar un poco para que se vea toda la ecuación. Ya. Ahí se ve toda la ecuación. Entonces se nos va a simplificar un poco acá porque voy a tener que BF más 10 va a ser igual a, este se me va con esto y con esto, con esto, con esto, y me va a quedar, No, profe, no son lo mismo. o sea, sí, me va a quedar solo ese abajo. Ah, eso sí. Eso sí, me va a quedar, espera, me faltó colocarla acá, ese. Ahí sí, me apuré. 10S más 60 partido en S más 4S cuadrado más 24S más 5. Este era I2, ¿no? Sí, sí, I2. Partido en S más 4S más 24 y 2. Ya, ¿qué hacemos ahora, chiquillos? Dejamos el 10 más 60 partido en ese al otro lado y después se saca factor común del i y pasa dividiendo. Súper, súper bien. Espera un poquito de esto. Ahí sí. Ya. Entonces ahora, paso siguiente, pasamos acá. BF más 10 menos 10S. Esto vamos a poner entre paréntesis porque 10S más 60 partido en S va a ser igual a
Y aquí tenemos que... Esto es un negativo acá, ¿cierto? Acá yo le puse un... Esto es un negativo, ¿cierto? Acá ya me está casi lo embarro. Me acabo de dar cuenta que arriba era un negativo. Así que pegado. Ya, chiquillos, por mientras voy a dejar de compartir pantalla, voy a iniciar esto de nuevo, que sigue pegado, y denme un segundito. Ya. ¿Qué seguía entonces, chiquillos, por mientras? Parece que los perdí. No, profe, nada, hay que sacar el factor común de I de la corriente I2 y eso que queda pasa dividiendo abajo. Ya, súper bien. Así que eso vamos a hacer. Pero bueno, como estamos mirando justo en una resta, y si se fijan, si iban a restar, tenían en un lado 4s cuadrado, en el otro lado le iba a restar los 4s cuadrados, entonces creo que me iba a quedar solo el 5. Si se fijaban. No hay carbono. Dame un segundo para volver a compartir la pantalla. Denme un segundito que ya encontré la cuestión. Ya, ahí sí. Lo que le estaba diciendo que este acá no es negativo. Ese de ahí. ¿Ya? Que de arriba viene siendo negativo. Lo que le estaba diciendo ahora es que el mínimo común acá, o sea, tengo que multiplicar esto por s, entonces me va a quedar los 4s cuadrados, menos 4s cuadrados, menos 24s. ¿Cierto? Por lo tanto, arriba me va a quedar solo 5. Entonces me va a quedar 5 partido en S y 2. ¿Me siguen? ¿O me fui? Sí, sí. 5 partido en S y 2. Eso me va a quedar. Sí, eso queda. Así que ahora, como yo Ahora con- colocar cuánto vale BF. sí, ahora sí vamos a colocar cuánto vale BF. Es que era para no estarlo escribiendo todo el rato. Así que ahora BF vale 200 S partido en S más 10.000. Menos, aquí le vamos a colocar menos 10S más 60 partido en S. Todo esto entre paréntesis. Esto entre paréntesis va a ser por S partido en 5, va a ser igual a I2. ¿Cierto, chiquillo? Sí, Profe, ¿le falta el 10 o no? ¿Dónde? Ah, aquí me falta el cuadrado. al lado del 10. O sea, al lado del BF. Tienes razón, me comí el 10. Me comí el 10. Sumámosle 10 al tiro. A ver si. Ya. Vamos.
Coloquemos ya esto en... Ya, partamos desde acá. Tenemos 200 S partido en S cuadrado más 10.000 menos, este me queda S más 10S, me queda, se me van los, vamos a dejarlo como una suma acá, me va a quedar menos menos, si le pongo el 10S se me va a ir y me va a quedar más menos 60 partido en S, ¿cierto? Es que no me equivoco ahí. Ya. Ya, ojo acá. Lo que voy a hacer lo voy a hacer para... No, vamos a sacar eso. Entonces vamos a dejar como S. 1 partido en S. Me va a quedar acá. 200 S cuadrado factor de S cuadrado más 10.000 menos 60 factor de S cuadrado más 10.000. Todo esto por S partido en 5 igual a 2. Se me va a ir el S de abajo con el S de arriba. Y puedo factorizar por 5. Entonces, 200 partido en 5 es 40, ¿cierto? No, no, mucha escritura ya. Ya, chiquillos, nos queda 40 S cuadrado. Esperen un poquitito. Nos va a quedar 40 S cuadrado menos 60 dividido en 5 son 12, menos 12 factor de S cuadrado más 10.000 partido en S cuadrado más 10.000. Eso va a ser I2. ¿Cómo? Y se me quedó pegado esto. Denme un segundo. No, lo que les decía era que... Pero ahora tenemos que multiplicarlo por ese partido en 5, así que igual mejor lo dejamos ahí. Ya, denme un segundo. Porque esto me estaba dejando la corriente. Pero ahora lo que vamos a hacer, lo que a nosotros nos interesa es el voltaje en el condensador. ¿De acuerdo? Lo que nosotros no estamos buscando es el voltaje en el condensador. ¿Cuánto va a ser el voltaje en el condensador, chiquillos? En términos de la corriente I2. Ahí a ver si se les queda un poquito, si ahí se entiende un poco. Vamos, chiquillos. Vamos, chiquillos. Tengo la corriente I2, que ya casi la tenemos lista en la plaza. Y ahora, pero a nosotros lo que nos interesa no es la corriente I2, sino que lo que nosotros estamos buscando es el voltaje en el condensador, ¿o no? Sí, pero ¿Sí? por eso estamos sacando I2. Por eso Para estamos sacando multiplicar. I2. Ahora, yo puedo sacar I2 ahora, pero estoy viendo que
que le puedo hacer, saltarme ese paso y encontrar. Ahí está. Ahora puedo expresar BC en términos de I2. ¿Me siguen con eso? Va a ser la corriente de, no sé, la corriente, la resistencia, que no hay resistencia tampoco. No, pues, es la corriente La por, impedancia. por la impedancia del condensador, ¿o no? Por el condensador en Laplace. Ya, ahí sí. Y el ¿Sí o no? condensador es 5S. Sí, pues el condensador es 5 partido en S. Entonces justo ahora estaba dividiendo por 5 partido en S. O sea, por S partido en 5. Pero después voy a multiplicar por 5 partido en S. ¿Me siguen? Entonces como que estaba... Lo iba a hacer ahora y justo me acordé de que tenemos que... Aquí estoy. Ya. La última nos queda el último minuto, así que... Me parece que alcanzamos. Profe, entonces sería corriente 2. Y 2 sería por la impedancia del condensador. ¿Eso? Exactamente. Acá. Entonces ahí, bueno. Entonces acá, si se fijan, tengo escrito la corriente I2. Y la iba a dejar como ordenada y todo, pero ahora, lo que nos interesa ver ahora es el voltaje en el condensador. Por lo tanto, el voltaje en el condensador, eso no, el voltaje en el condensador ahora, BC, va a ser igual a I2 por la impedancia en el condensador. La impedancia en el condensador es 5 partido en S. Por lo tanto, BC nos va a quedar como 200 S cuadrado menos 60 S cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Eso va a ser 600.000? Sí, 600.000. 1, 2, 3. Porque ahí sería, justo ahora se va el S partido en 5 con el 5 partido en S. Entonces, eso me daría el BC en S. Así que por lo tanto, el BC en el tiempo me va a quedar como la inversa de Laplace de, esto me da 140 S cuadrado, menos 600.000 partido en S factor de S cuadrado más 10.000. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ahora ustedes le pueden aplicar la inversa a esto y lo van a encontrar. Se van a dar cuenta que... Pucha, lo puedo colocar, como un poquito de tiempo ya nos pasamos. Déjenme buscar acá tasa de Laplace. Ya no alcanzamos a hacer el... paréntesis, 140 S al cuadrado. 140 S al cuadrado. Menos 600.000. Todo esto dividido en S al cubo más 10.000 S. ¿Cierto?
Déjeme cambiar de pantalla. Cambiando la pantalla, nos queda esto. Tenemos acá 140 s cuadrado, menos 140 s cuadrado, menos 600.000, partido en s cubo, menos 10.000 s. Eso era lo que nos estaba dando, ¿sí, chiquillos? Sí, profe, eso era. Ya. Sí, profe. Por lo tanto, acá lo que nos va a dar, si se fijan, sacar la fracción total, nos va a dar, de hecho esto lo dividen acá, queda como Laplace, en la inversa de Laplace, de menos 60s más 200s partido en s cuadrado más 10.000. ¿Les parece conocido esto? El coseno. Acá tenemos el coseno. ¿Y este coseno qué es lo que es? ¿Se les parece algo que estamos viendo antes? A la Igual a fuente. la fuente, ¿o no? Es la fuente, de hecho. Ah, ¿La ven? Ahí tenemos la fuente. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Un escalón. Es un escalón. Aquí nos va a quedar la fuente menos un escalón. Este le pone h de t, pero menos 60 mu de t. Más la fuente. A ver si sale la gráfica, ¿no? No, no sale la gráfica. A veces sale la gráfica. Pero bueno, esto lo podemos graficar. Ustedes lo pueden graficar ahí en MATLAB. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso nos queda. ¿Qué pasa siempre que nosotros tenemos un coseno o un seno y estamos sacando voltaje o corriente? Siempre va a aparecer de nuevo en la solución en el tiempo. ¿Por qué pasa eso? Porque acuérdense que en alterna el condensador se comporta como una impedancia. La bobina igual. ¿Cómo que fue eso que dijo? Que en alterna, si lo vieron, eso lo viste en redes 1, en alterna el condensador y la bobina no se comportan como en continua, sino que se comportan como una impedancia. Entonces, se van cargando y descargando en cada, como decir que se van como descargando y descargando en cada ciclo, pero al final se comportan como una impedancia asociada a su frecuencia. Entonces, por lo tanto, aquí nos va a aparecer, como tenemos el voltaje, nos va a aparecer de vuelta nuevamente el voltaje en alterna, pero va a tener una condición acá agregada. En este caso va a ser un escalón negativo. ¿Tiene sentido? Porque se va a tratar, la resistencia va a tratar de descargarlo en cada ciclo. Pero sería entretenido que lo pudiéramos ver que al final es una continua y luego es una alterna que se va como decreciendo. A ver si lo puedo buscar. Generalmente este sería lo que nosotros esperaríamos. Como vamos a partir antes de cero, sería una cosa así el voltaje. Llegamos acá. Y ahora que se empieza a descargar, esto sería una cosa como... pero muy lento, ¿me siguen? Y hasta que al final va a quedar una cosa como así. ¿Ya? Profe, entonces el menos 60H, ¿qué viene siendo el H? ¿Que es un unitario eso? Un escalón. 60 mu. Ah, Aquí le pusieron H, pero es mu de t. ya, Porque si te fijas, es 60 partido en S, es menos 60 partido en S. sí. Entonces son un escalón nomás. Ah, ya. Entonces quedaría así como hizo el dibujito. Sí. Ok. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Aló? ¿Aló, aló? Parece Ronnie, que estoy sí. muteado. Sí, parece que Ronnie lo perdimos.
Ya, chiquillos, me pasé de largo 10 minutos, perdón, pero la idea era que pudiéramos alcanzar a terminar el ejercicio. Estoy sin cámara. Le saqué la cámara porque andaba, Se murió, profe. estoy muteado. No, no doy una idea. Se necesita el 18 ya. Ya, chiquillos, eso es todo por hoy. Les digo que me pasé un ratito porque quería alcanzar a terminar bien el ejercicio y poder bien el ejercicio de la plaza. Hay en el canal de YouTube hay otro ejercicio que yo me acuerdo que hice hace un tiempo atrás, que es un ejercicio de... lo voy a buscar. Profe, ¿esta clase la va a subir? Sí, lo voy a subir, de hecho. Sí, lo voy a subir porque esta es distinta, no la había hecho antes. Así que déjenme buscar. Déjenme buscar algo. Antes de que se vayan. Déjenme ver. Las personas que estudiaron tecnología. Ya, chiquillos. Ayer estuvimos viendo un ejercicio de... Estuvimos viendo un ejercicio de cuadripolo, ¿se acuerdan? De conexión de cuadripolo. Acá, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe. Ya. Acá, en la que hice clase 12, pero hay otra, que es la del semestre pasado, que la pueden buscar, que es la del primer semestre de 2021, pero es este mismo ejercicio, pero viene con un par de cositas más, ¿ya? Para que lo busquen. Porque nosotros hicimos uno con bobina acoplada. Este es otro, y me parece que acá están calculando los parámetros I. En el de la clase pasada hicimos el serie, acá estoy haciendo el paralelo, ¿ya? Para que lo vean y lo puedan estudiar. Este es otro distinto al que hicimos en clase. En ese caso quieren estudiar otro, irlo viendo paso a paso para la prueba. Profe, en ese caso, lo que entra a la prueba es hasta interconexión de cuadripolo, ¿cierto? Esta interconexión de cuadrípolo, hasta lo que vimos la semana pasada y que estuvimos viendo esta Ya. semana también en repaso. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. Estudien para la prueba de la próxima semana. Así que lata estudiar para el 18. Pero bueno, traten de ir de estudiar un poco. Ya, chiquillos, nos vemos a la vuelta del 18. Que esté bien. Ya, Chao, profe, chao. que esté Pásala bien, cuídese, que la pase bien. Profe. Ustedes igual, pásenla bien. Profe. Buenas Chao, noches. profe. Chao, chao.